comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el tema del aborto, dentro de la explicación del quinto mandamiento, a la que le venimos ya dedicando varios temas. Habíamos quedado en el comentario en torno al 2274, pero habíamos dedicado algunos programas para explicar cómo era también un poco la situación legal del aborto en España. Hoy queremos dedicar este programa de hoy también a un aspecto un poco específico en torno al aborto. ¿Y qué ocurre con las mujeres que han abortado? Este sería un poco el tema que hoy quisiéramos tratar. Porque es verdad que el Catecismo pues insiste en esa defensa de la vida, en reivindicar la dignidad de la vida, en el no matarás, pero también la palabra de Dios, también el corazón del Señor quiere dar una respuesta, quiere dar una palabra de sentido y de aliento a quienes han cometido este pecado. Y el Papa Juan Pablo II, este auténtico defensor y valedor de la vida, en aquella encíclica que publicó en el año 1995, Evangelium Vitae, también en aquella encíclica quiso dirigir una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza a quienes habían cometido este pecado. Y les dedica 3 párrafos, que los voy a leer. Dice: una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo, que ahora vive en el Señor. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Qué palabras tan llenas de sentido, ¿no? Y llenas de esperanza, estas que pronunció Juan Pablo II, que las queremos hoy un poco analizar en el programa de hoy. Pues ciertamente es importante esta palabra, porque son muchas las mujeres que, habiendo abortado, en esa experiencia tan dolorosa, han tenido pues un sentimiento, un dolor autodestructivo, una especie de conciencia de que lo mío ya no tiene remedio. Después de haber cometido pues el aborto, puede haber muchas mujeres que tengan una sensación de autodesprecio, como si ya no tuviesen ni siquiera la posibilidad de ser redimidas. Incluso a veces existe el riesgo de entrar en un círculo vicioso de promiscuidad, más embarazos, abortos, abandono de la fe católica, etcétera, sentirse totalmente indigno del perdón. A veces algunos huyen para adelante, otros se hunden abajo, se hunden en una depresión. Es que es cierto, ¿no?, que existe un drama de no saber sanar una herida, no saber acertar con el camino adecuado, ¿no?, para afrontar ese drama. Pues bien, vamos a hablar de ello. Existe un texto bíblico del cual vamos a echar mano, ¿no?, para hacer esta reflexión. Es el de Jeremías capítulo 31, versículo 15. En Ramá se sienten unos quejidos
y un amargo lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están. Así dice Yahvé: deja de lamentarte y seca el llanto de tus ojos, ya que hay un arreglo para tu pena, que tu descendencia no pierda la esperanza. Ese texto de Jeremías 31 está también citado, si lo recordáis, en el Evangelio de San Mateo, después de aquella matanza de los santos inocentes que protagonizó el rey Herodes. Allí el Evangelio de San Mateo, cita este texto de Jeremías: Raquel llora a sus hijos y no se quiere consolar porque ya no existen. Pero esta especie de lamento de Raquel, que llora sin consuelo, a la que el profeta Jeremías le da este oráculo de Yahvé: seca el llanto de tus ojos, hay arreglo para tu pena, tu corazón puede ser sanado, ¿no? Es el grito de esperanza que también la palabra de Dios nos dirige, ¿no? Por tanto, la mujer que ha abortado tiene que ser también enseñada y acompañada hacia el arrepentimiento, para también tener no únicamente un arrepentimiento, sino también que le tenemos que ayudar a tener un duelo que le ayude a sanar su herida. Es necesario un duelo para poder llegar a sentir consuelo, porque de lo contrario suele ocurrir que a veces se puede llegar a sentir un dolor autodestructivo, y el objetivo de esta palabra que pronunció Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae es que nuestro dolor no sea autodestructivo, sino que sea un dolor reparador, que sea una verdadera contrición. No es lo mismo el arrepentimiento cristiano, me lo habéis escuchado en este programa más de una vez, el auténtico arrepentimiento cristiano se caracteriza porque es esperanzador. Si Dios nos da la gracia de arrepentirnos, de llorar nuestros pecados, al mismo tiempo está sembrando una esperanza de poder reparar el mal cometido, de poder nacer de nuevo. El dolor de nuestros pecados, si es un dolor cristiano, es un dolor que al mismo tiempo es alegre. Me duele, pero Dios, en la misma medida en que me ilumina el mal cometido, también me da esperanza. No es un dolor autodestructivo, es un dolor reparador. El Señor sana nuestra herida cuando nos permite ver el pecado que hemos cometido. No es únicamente un restregarnos, ¿no?, delante nuestro el mal cometido, ¿no?, para humillarnos. No, es hacernos ver nuestro pecado desde la luz de la misericordia. Bueno, esto es importantísimo, ¿no?, que lo subrayemos una y otra vez. En primer lugar, habría que afirmar una gran verdad, ¿no?, es que nos demos cuenta de las secuelas tan grandes que tiene el aborto. Por eso Juan Pablo II insistió tanto en este mensaje. Existe unas secuelas muy graves, ¿no?, que pueden tener muchos síntomas. Por ejemplo, el síntoma de una baja autoestima, de un autodesprecio, de una angustia que a veces incluso tiene que ser tratada médicamente, psiquiátricamente, de una depresión, hasta el punto a veces de desear el suicidio, aislamiento. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con esta explicación, esta exposición que hoy estamos haciendo sobre el acompañamiento que la Iglesia quiere realizar a las mujeres que han abortado, esa palabra de esperanza que quiere dirigirles. Decíamos que Juan Pablo II, en la encíclica Humanae Vitae, habló de que probablemente la herida del aborto no cicatriza tan sencillamente. Es posible que una persona se acerque al sacramento de la confesión, pida perdón por haber abortado, reciba el sacramento del perdón, pero después de haberse confesado no termine de buscar consuelo. Es posible esto, es posible. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se confesó bien? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no le perdonó de verdad? No, Dios sí le perdonó de verdad, ¿no?, en ese sacramento de la confesión. Pero quiere decir que también es necesario un proceso de un duelo interior, de una sanación interior, de una cicatrización de una herida, que es lo que dice Juan Pablo II, ¿no?, en esta encíclica Evangelium Vitae.
porque una cosa es, digamos, es el perdón sobrenatural, pero luego también hay unos sentimientos naturales que han sido heridos, que necesitan cicatrizar, necesitan sanar, ¿eh? No olvidemos que el pecado del aborto, pues, no es únicamente una ofensa a Dios, autor de la vida, también es una ofensa, una agresión contra uno mismo, contra los propios sentimientos de maternidad, que además son verdaderamente instintivos, que forman parte de nuestra propia naturaleza. Es una autoagresión muy grande, ¿eh? Aparte que también supone la agresión hacia una vida, ¿no? Necesitamos que Dios nos perdone. Necesitamos que nuestro hijo abortado nos perdone, para poder así también perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Es un proceso, pues, de sanación. Para entender por qué cuesta tanto, a veces, ¿no?, pues llegar a cerrar esa herida, que incluso, pues, se suele decir que pasados los 8, 10 años después del aborto, suele tener lugar, pues, una especie de sensación de dolor por lo que ocurrió hace 8 o 10 años, ¿no? Muchas personas que se acercan a este proyecto Raquel, del cual os he hablado, este proyecto Raquel que está tan difundido en Estados Unidos, se suelen acercar, el promedio más o menos suele ser de 8 a 10 años después de haber abortado, ¿no? Fijaros, quiere decir que ha habido 8 o 10 años en los que más o menos se ha convivido con ese dolor, se ha intentado tapar, no se ha conseguido tapar, y cuando alguien está en una etapa de su vida de mayor madurez, en la que ya es capaz de mirar hacia atrás, siente que hay algo que no ha sanado, ¿no? Y que necesita abrirse para poderlo también, para poder cicatrizar esa herida. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, pues porque existe también un proceso biológico. Cuando una mujer está encinta, a los pocos días de su concepción, ella se siente ya distinta, ¿no? Parece como que esa hormona, ¿no?, que le ha dado el factor inicial al embarazo, avisa a todo el cuerpo, y esa mujer comienza a pensar y a sentir la vida de una manera distinta. Empieza a fijarse en la calle, en la tienda, hasta sus gustos, hasta el deseo de comer a veces cambia interiormente. Ella lo percibe, ¿no?, que está embarazada, cambia toda su perspectiva, ¿no? Pues bien, si quiere tener un aborto, tiene que tratar de parar ese proceso biológico que se ha producido en ella, ese sentir distinto, percibirse distinta. Tiene que pararlo bruscamente. Tiene que rechazar los sentimientos maternales que brotan en su conciencia. Tiene que reprimirse. Debe creer que todo lo que está dentro de ella no es plenamente una criatura. Y tiene que frenar el proceso de pensar en clave de madre. Y eso es una autorrepresión muy, muy fuerte, muy brusca. Una autorrepresión, ¿no?, que lógicamente causa heridas, ¿eh? Aunque su mente diga una cosa, que no quiero tener el hijo, su vida emocional y las células de su cuerpo dicen otra. Dicen que tú eres madre, que tú te sientes distinta, ¿no? Y si se lleva a cabo el aborto, las propias células de su cuerpo recuerdan el embarazo y reconocen que el proceso de cambio que está ocurriendo se ha terminado de una manera antinatural. Su cuerpo y sus sentimientos le dejan saber que ella es una madre que ha perdido un hijo, ¿no? Y por lo tanto no sorprende que después de un aborto surja un dolor desde lo más profundo de su ser, ¿no? Tiene una pérdida que llorar. Y sin embargo, además, no puede permitirse el lujo de ese lamento, ¿no? Tiene que reprimirlo, porque ha abortado y tiene que acercar a la vida como si no hubiese pasado nada. Además, afligirse sería como reconocer que una criatura ha muerto en el aborto, y eso se lo tiene que ocultar a sí misma, ¿no? Porque ella es en parte culpable de la muerte de su hijo, y entonces se tiene que negar a sí mismo. Esta es una carga demasiado pesada para llevar, ¿no? Y entonces se suele negar lo que ha ocurrido, niega la humanidad del bebé. En realidad no era un niño, sino que eran unas meras células, ¿no? Se lo intenta autojustificar. Quiere negar el sufrimiento emocional, ¿no? Autorreprimirlo. Y debo de sentirme bien, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Todo el mundo lo hace, ¿no? No tengo que sentirme mal, etcétera. Es una especie de intento de autosugestión para negar lo que ha ocurrido.
Pero claro, el aborto es una experiencia antinatural para el ser femenino y para todos sus instintos maternales, ¿no? Y las reacciones negativas pues van a volver tarde o temprano, ¿no? Y no dependen de las creencias religiosas, como muchos piensan, ni de su salud mental. No, es que forma parte del instinto, ¿no? Ya sabéis lo que dice ese refrán, dice el refrán: Dios perdona siempre, los hombres a veces, y la naturaleza nunca. Claro, es así. Lógicamente la naturaleza no perdona, porque no sabe la naturaleza de sentimientos misericordiosos. Dios sí tiene sentimientos misericordiosos. Nosotros a veces, ¿no? Pero la naturaleza no perdona, claro. Y por lo tanto existe esa herida que debe de ser sanada, ¿no? Las reacciones postaborto son fáciles de identificar, ¿no? Se originan ante esa negativa para asumir lo que ha ocurrido, cuando uno no quiere ver la verdad de lo ocurrido, ¿no? Suprimimos una emoción y esto llega pues a traumatizarnos, ¿no? Es un trauma postaborto. Según los expertos, suele causar los siguientes síntomas, ¿no? Primero, dicen ellos, experiencia repetida. ¿A qué le llaman experiencia repetida? Pues que algunas mujeres tienen recuerdos y visiones del aborto y tienen sueños del bebé aún no nacido. Intensa angustia psíquica cuando personas o cosas les hacen recordar el aborto, cuando ven una mujer encinta, etcétera, ¿no? Fijaros hasta qué punto que existen algunos estudios, uno impresionante de Finlandia, donde se examinan todos los suicidios entre las mujeres en un periodo de 8 años y se descubre que las mujeres que habían abortado se suicidan 3 veces más que la población general y 6 veces más que las mujeres que han dado a luz. Es impresionante esto, ¿eh? Por lo tanto, la mujer que aborta se suicida un 600% más, 6 veces más, que aquella madre que ha dado a luz a su hijo. Es un dato bastante significativo, ¿no? Es un dato de Finlandia que apostaría que aquí en España también ocurre. Por cierto, los datos sobre índices de suicidio, y etcétera, etcétera, son de esos datos que suelen estar totalmente ocultos, ¿no? Así como es curioso también cómo la administración pospone, nos niega, nos está hurtando los datos sobre aborto en gran parte. Todavía ahora mismo no, fijaros, está terminando el año y todavía no tenemos los datos del año pasado del aborto. Se nos están hurtando esos datos, ¿no? Y lo mismo sobre muchos índices de suicidio, ¿no? También en otra encuesta realizada en Estados Unidos se estudia a 83 mujeres que han realizado el aborto y se puede deducir hasta qué punto han caído en síntomas depresivos, en un nivel muy superior que a las mujeres que no han abortado, de angustia, de abuso del alcohol, de drogas, de creciente abuso verbal hacia sus hijos, etcétera, etcétera. No se ve cómo verdaderamente el postaborto ha dejado todas esas heridas. También otro de los síntomas, aparte de este que he dicho que es la experiencia repetida, es el de la evasión. Síntomas de evasión. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es evadirse ante el trauma del aborto, o intentar paralizar la sensibilidad, ¿no?, que uno tenía antes del aborto. Es como negarse la afectividad, ser incapaces de sentir amor y ternura, porque nos ha dejado traumatizado aquella experiencia interior, ¿no? Uno no permite esa experiencia, ese trauma, que broten sentimientos de tristeza o de culpa a flor de piel. Puede ocurrir eso. Se dice que las mujeres que han abortado se pueden agrupar en dos grupos, ¿no? Las que sufren reacciones postaborto a un nivel agudo o crónico, que de una manera pues esa herida ha aflorado rápidamente, o las que afrontan la vida como si nada hubiese ocurrido, pero que tienen ahí una especie de bomba interior, una bomba interior que está todavía pendiente de salir. Y curiosamente puede llegar a salir bastantes años después, ¿no? Las reacciones pueden ser severas o leves, pero tarde o temprano saldrán, ¿no? Saldrán.
Bueno, pues aquí la clave está que es triste que muchas mujeres no sepan dónde encontrar apoyo, ¿no? Y que durante tantos años estén arrastrando. Quizás no encuentran el debido acompañamiento por nuestra parte. Es también una tarea muy importante, no únicamente la de anunciar unos principios morales por Católica, hoy con un programa un poco especial, porque estamos también hablando, a propósito del aborto, sobre cómo acompañar y cómo sanar también la herida de la mujer que ha abortado. Hemos partido de unas palabras de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, en las que el Papa se dirige específicamente a vosotras mujeres que habéis abortado. No os dejéis vencer por el desánimo, no abandonéis la esperanza. Comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Es decir, lo primero es reconocer la verdad, no negar la verdad, no decir aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Claro que ha pasado. No se sana una herida tapándola. No se sana una herida tapándola, no, se sana reconociéndola. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz. Os daréis cuenta de que nada está perdido. Esto es muy importante, porque yo creo que una de las tentaciones más importantes es la de la desesperanza. Ese es el pecado más diabólico. El pecado más diabólico, fijaros bien, no es el aborto. El pecado más diabólico es la desesperanza. Es el de decir, la muerte ha triunfado. No. Incluso, fijaros bien, en el pecado del aborto, no es verdad que la muerte haya triunfado. Porque ese niño vive en Dios y va a interceder por la madre. Y lo primero que tiene que hacer una madre que ha abortado es pedirle también perdón, no solo a Dios, sino a ese niño. Reconciliarse con el niño que no ha tenido, hablar con él, dirigirse a él y pedirle también que sea su ángel de la guarda, que sea su intercesor, ¿no? Por eso hay que luchar contra el pecado de la desesperanza. Os daréis cuenta de que nada está perdido, dice el Papa, y podréis pedir perdón también a vuestro hijo que ahora vive en el Señor. Esto es importante hacerlo, de lo contrario una herida no va a quedar sanada. Uno parece como que hace como si no estuviese viendo, ¿no?, ese drama. Bueno, pues esto es importante, ¿no?, porque con frecuencia ocurre que el mundo, quien no tiene esta perspectiva cristiana, con una perspectiva mundanal, no se sabe ayudar a una mujer que está o en situación de abortar o que ha abortado, ¿no? Por ejemplo, lo típico suele ser que cuando alguien está en la tentación de abortar, pues desde esta perspectiva liberal, secularizada, mundana, relativista, pues se le diga, mira, estás en una situación difícil, yo te apoyaré sea cual sea tu decisión. Y eso queda muy guay, ¿eh? Eso queda muy liberal, ¿no? Nosotros los cristianos le diremos, mira, no recurras al aborto, yo no te abandonaré, ¿eh? Y juntos encontraremos la vía para que puedas llevar adelante el niño, ¿no? Es decir, ojo con que nuestra perspectiva cristiana o la misericordia la confundamos con relativismo. No. Yo no le diré a una mujer que está en peligro de abortar, hagas lo que hagas, yo te apoyaré y respetaré tu decisión. No, le diré que yo pienso que no debe de abortar, que le voy a acompañar para llevar adelante esa vida. Ahora bien, a la mujer que ha abortado, ¿cómo nos dirigimos a ella? También es importante, ¿no? Hay que decirle, si has tenido un aborto, la misericordia de Dios es tan grande que te perdona aún eso, ¿no? Y a veces decimos, bueno, no ha pasado nada, olvídate de lo que ha ocurrido, no ha pasado nada, ¿no? Intentamos consolar a quien ha abortado quitándole importancia. No, si tú le quitas importancia, no le estás ayudando a cicatrizar. Estás trivializando un drama que tiene. Ante un drama tú no puedes decir, no ha pasado nada, olvídate de eso. Es una falsa misericordia. Es un cerrar en falso un drama, un problema. Tú tienes que ayudarle a una persona diciéndole, ciertamente, ¿no?, lo que ha ocurrido es un drama, pero la misericordia de Dios es superior, ¿no? La muerte no ha vencido definitivamente a la vida.
Porque ese niño que hemos matado, y que todos tenemos nuestra parte de culpa, ¿no?, en haber construido una sociedad, digámoslo claramente, ¿no? Todos somos copartícipes de esta cultura de muerte, en la que es más fácil, hemos hecho una sociedad en la que es más fácil matar a un niño que acompañarle a la vida. Y esto es importante, también, que cuando nosotros hablamos con una mujer que ha abortado, no hablemos únicamente en términos de que ella es la mala y nosotros los buenos. No, aquí todos tenemos parte de culpa en habernos hecho copartícipes de una cultura de muerte, en la que es más fácil matar que dar vida. Está más apoyado. Lo encontramos como una solución que nos alivia, entre comillas, ¿no?, momentáneamente, ¿no? Es muy importante que a esa persona le digamos: todos somos copartícipes también de tu pecado, pero fíjate, no es verdad que esto no tenga remedio, no es verdad. La muerte ha vencido la vida en esta batalla, pero la batalla no ha terminado. La batalla no ha terminado. La vida, el don de Dios, tiene la última palabra. Reconcíliate con ese niño que vive en Dios por toda la eternidad. Y recuerda que durante toda la eternidad vas a vivir con ese hijo tuyo. Ese hijo va a ser tu acompañante toda la eternidad junto a Dios. Y en segundo lugar, conduce tu corazón, tu dolor, para que sea un dolor reparador. Dice el Papa aquí, ¿no? Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas, expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Es decir, que el dolor se convierta en una opción por la vida, no en un autodesprecio, no en una desesperación de que aquí ya no hay nada que hacer. Cuando alguien ha tenido la experiencia del mal, también tiene más capacidad para el bien, porque ha visto, como se dice popularmente, ha visto el rostro del mal, las orejas del lobo, ¿no? Lo ha visto en toda su crudeza. Entonces, su opción por el bien, cuando se arrepiente, puede ser verdaderamente un testimonio impresionante, ¿no? Las mujeres que han abortado pueden ser, y suelen serlo, de hecho, ¿no? Muchas. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos días. Me parece que tiene usted la radio encendida. Si podría usted apagar la radio, así no se produce el eco ese. Sí, perdone. Ya está. Buenos días, soy Catalina de Úbeda. Y usted ha mencionado el proyecto Raquel para sanar a las madres víctimas del aborto. ¿En España existe algún otro proyecto o asociación católica similar? Muchas gracias. Sí. Pues la verdad es que sí que existen muchas asociaciones que tienen esos acompañamientos. Y bueno, pues la verdad es que yo aconsejaría, pues quizás el acercarnos a los centros de orientación familiar en las diócesis que los haya. También aquí en Radio María hay distintos programas en los cuales también nos podrían orientar hacia ellos. Por ejemplo, existe el programa de Carrusel de la Vida, que suele ser los viernes a las 8 de la tarde, donde también desde ese programa Carrusel de la Vida nos pueden orientar hacia los distintos programas de acompañamiento que haya. Pero digamos que sí que existen en España, aunque igual no está tan organizado como en Estados Unidos, en ese proyecto Raquel, que está muy coordinado. Estamos también en algunas diócesis, como la diócesis palentina, desde la que yo hablo, también poniendo en marcha este proyecto Raquel. Pero igual en España es verdad que tenemos un retraso, ¿no? Un retraso en coordinarnos y en tener también una experiencia, pues como tienen en Estados Unidos, que ya este proyecto pues tiene pues cerca de 20 años. Pero bien, yo creo que bien sea acudiendo a los centros de orientación familiar o bien sea también en este programa Carrusel de la Vida de los viernes a las 8 de la tarde, le podrán orientar a usted. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Anchón de Donosti. Una pregunta. Bueno, no sé si podría aconsejarnos en torno a, para decirle nosotros a nuestros bancos, por ejemplo, no compres acciones de empresas de clínicas abortistas o ciertos criterios, cristianos que usted conozca. No sé si lo sonarán, pues no sé, tipo
no tengo ni idea, microcréditos o fondos de sostenibilidad, banca ética, no sé si podría aconsejarnos algo en torno a eso. Gracias. Pues la verdad es que no es que tenga yo mucha información privilegiada. Yo me imagino que las clínicas abortistas no es que tengan, por el tipo de empresas que suelen estar más bien detrás de ellas, ciertas mafias, ¿no? No creo que concursen así pues en bolsa, pero sí que me imagino que pueda haber concursando en bolsa otras empresas pues que están implicadas en pastillas abortistas, como la píldora del día después o la RU famosa, etcétera. Claro que puede haber empresas que es verdad que podría ocurrir que estén implicadas en ciertos proyectos de inversión en los que nosotros igual tenemos puesto dinero sin saberlo, ¿no? La verdad es que sí que sería importante el que nosotros también tuviésemos pues con personas que de nuestra confianza en la banca, hasta la pregunta, ¿no? La pregunta de decir, oiga, estos fondos de inversión que yo tengo en este banco tienen implicaciones inmorales en empresas, puede ser indistintamente de armamento o empresas implicadas con proyectos médicos abortistas, etcétera. El mero hecho de hacer esa pregunta en la banca, a mí ya me parece un testimonio, porque posiblemente el que escuche esa pregunta se quedará blanco, porque no tendrá ni idea, porque es que los paquetes de inversión suelen ser súper complejos y no tendrá ni idea. Pero ya el hecho de haberle hecho esa pregunta, a mí me parece que ya le hace pensar al banco que tiene que tener más cuidado a la hora de ofrecer unos fondos de inversión y en qué intereses se está un poco implicando. O sea, que me parece que hacer esa pregunta ya es un apostolado cristiano. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Andrés de Madrid. Adelante. Y era para comentar un tema que normalmente no se dice por parte de los legisladores ni los políticos. El papel que desempeña el padre en toda la situación cuando se produce un aborto, que siempre le tienen como un convidado de piedra. Uh-huh. Y entonces yo voy a contar mi testimonio de vida para que se vea la importancia que tiene el padre en este tipo de cosas. Yo, gracias a mí creo, mi hijo se salvó. Hace 30 años mi novia quedó embarazada y yo no me quería casar. Y ella me propuso, o te casas o aborto. Y yo dije, antes de que aborte me caso contigo o con quien sea. Consecuencia de todo esto, que llevo 30 años de calvario por el fracaso total del matrimonio, y además añadido, mi hijo nació con un problema neurológico que después ha terminado en una enfermedad grave mental. Y bueno, pues decir nada más que a pesar de todo este infierno que he vivido y que sigo viviendo, pues no me arrepiento de la decisión que tomé. Y pienso que estaría mucho peor si no lo hubiera hecho así. Y además todo esto me ha